solamente hay abogados. Todo se maneja a través del departamento jurídico, con el apoyo del área médica. Nosotros en la Jefatura de Servicios Médicos tenemos una coordinación que se dedica exclusivamente a esta parte de respuesta a conformidades, de manejo de casos de tipo médico-legal en conjunto con los abogados. Doctor Rodríguez Jacob, la misma pregunta. Bueno, yo aquí entraría en un terreno un poquito más amplio, que es precisamente la responsabilidad que tiene tanto el médico, y hablaría de personal de salud, como de la institución ante la atención médica, porque esto sería lo relevante, ¿no? Para poder llegar precisamente a la palabra juzgar, ¿sí? Juzgar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando indistintamente de evaluar acto médico, de juzgar acto médico, en fin, lo hemos estado manejando indistintamente, pero si nosotros hablamos de la evaluación del acto médico como tal, entonces tiene que ser por sus pares. O sea, ¿qué obligación tiene el médico ante un paciente? Tiene una obligación de medios y procedimientos, de utilizar los medios que estén a su alcance y que sean los idóneos para la atención del paciente, y aquellos procedimientos que sean aceptados universalmente en su profesión. Entonces, eso sería la relevancia de cuál es la responsabilidad del médico. Y en esa situación nosotros tenemos que ver que el médico, cómo puede ser evaluado si cumplió o no en esos dos ámbitos. Tiene que ser por una gente experta en el área. Entonces, sí, definitivamente nosotros podemos ver que las instituciones, en este caso pueden ser ministerios públicos, derechos humanos, comisión de arbitraje médico, etcétera. Al evaluar esto, han buscado una situación muy importante para evaluar el acto médico, que es vigilar que haya un marco jurídico en donde se esté cumpliendo esto, pero por otro lado también que el experto médico opine sobre el mismo, que es a lo que se refería el doctor Ortiz Desle. O sea, nosotros como médicos podemos evaluar si hizo o no lo correcto dentro de lo que hemos llamado la lex artis, o el deber hacer. Y entonces nosotros ahí debemos de observar que para que sea juzgado adecuadamente el acto médico, debe de ser evaluado por expertos en leyes, pero también por expertos en medicina, y en medicina del área que corresponda. ¿Por qué? ¿Así ocurre en el ISSSTE? No necesariamente. Nosotros en forma interna en el ISSSTE tenemos comités para evaluar el acto médico, comités, y están integrados por diferentes profesionistas, pero nos allegamos de la opinión del especialista que sea par del que estamos juzgando. Eso es muy importante para darle una equidad. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen qué es lo que deben de realizar. Son los expertos los que tienen el conocimiento. Entonces, estamos hablando de que a manera interna en el ISSSTE, estos comités están integrados por abogados y también por médicos. Por médicos también. El área jurídica tiene participación preponderante. Y en un momento dado también, cuando nosotros detectamos la posible comisión de un delito, esto se da vista a las autoridades correspondientes. Porque entonces, me imagino que entonces el proceso es primero evaluar el acto. Así es. Después de evaluar el acto, y me imagino que ocurren las dos instituciones. Así es. Se llega entonces sí al momento de juzgar. ¿Ocurre más o menos lo mismo en ambas instituciones? Sí, son los mismos procedimientos prácticamente. Sí, hay que separar la palabra juzgar. Sí, las instituciones no podemos juzgar como tal. Sí, eso es una situación de los jueces, ¿sí? Sino más bien las instituciones evalúan el procedimiento, el proceder del personal de salud en general, ¿sí? No nada más de un médico en particular. Hay ocasiones en que sí la inconformidad es específica contra un médico, ¿sí? Pero cuando es contra un proceso que se realizó en uno de los hospitales, pues es todo el equipo de salud. Y llegado el momento, ya que se arbitró todo un proceso de supuesta negligencia, ¿se han dado casos en los que se dé baja al médico? ¿Es común en San Luis? No.
No, afortunadamente no existe esta situación de que sea común que se esté actuando en ese sentido, porque también tendríamos que ver dependiendo la autoridad que haya intervenido. Por eso decíamos nosotros que se da vista, o sea, se notifica a otras autoridades cuando nosotros ya no tenemos capacidad para evaluar ese acto o estamos ante una situación en donde hemos encontrado alguna alteración relevante que deba de ser, por ejemplo, la función pública, órganos internos de control. Entonces ellos pueden emitir sanciones que van desde una amonestación, una inhabilitación e incluso la rescisión del contrato. Y bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo también porque por supuesto comenzamos unos 10 minutos un poquito más tarde, pero sí me gustaría concluir en el tema de lo que es la mesa redonda, ¿no? Las desigualdades en el arbitraje médico. ¿Existen las desigualdades en el arbitraje médico? ¿Sí o no? ¿Cuál es la visión que tienen? De todos ustedes, por supuesto, empezando por la licenciada Jorge Arroyo, por la experiencia que ha tenido. Entiendo que no puede actuar mucho en casos de medicina privada, por así decirlo, pero los casos, ¿existe desigualdad realmente en el arbitraje médico en San Luis Potosí? ¿Qué hay todavía por hacer, licenciado? Sí, mira, yo puedo decir que en principio lo que un médico pudiera señalar en este momento hoy es que me está juzgando, y efectivamente la comisión no hace un juzgamiento propiamente en contra de la persona de un médico, sino vamos a evaluar si la actuación en la prestación del servicio se ajustó a un estándar nacional o internacional sobre el cumplimiento para la prestación del servicio médico. Y además, pudiesen alegar, oye, no me diste el derecho de audiencia o de defensa de la manera como yo puedo intervenir ante la Comisión de Derechos Humanos. Al final de cuentas, no es un tribunal. Nosotros vamos a verificar solamente si se incurrió institucionalmente en una violación a derechos humanos. Pero yo quiero destacar aquí algo de importancia, que es la reforma en materia de derechos humanos de 2011, porque ahora los servidores públicos se convierten en autoridades de derechos humanos. Los directores de los hospitales públicos tienen que verificar el respeto de la normatividad. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentan una queja, si vamos a evaluar la acción o la omisión, en el caso que se nos está presentando una denuncia, nosotros tendremos que evaluar si se cumplió o no la normatividad. Por ejemplo, la Declaración de Ginebra, que habla de los derechos y deberes del personal médico, o los derechos del paciente, por ejemplo, la Declaración de Lisboa, que propiamente los están manejando, pero que maneja principios éticos. Pero también nosotros nos vamos con los principios internacionales, también con la Organización Mundial de Salud, y posteriormente aterrizamos y cumplieron la normatividad interna. Las quejas que nosotros recibimos propiamente son más que tienen que ver, por ejemplo, con la inadecuada atención médica o en ocasiones la negativa del servicio. Y al hacer la investigación, y a veces por eso yo señalaba en un principio que a veces pudiera ser un indicador, lo que estamos observando en ocasiones es que cuando se pide el consentimiento informado no se les explica en un lenguaje claro, sencillo, que lo pudieran comprender las personas. Y aparte también cuando hacen las notas médicas no lo hacen en una forma tan legible, o bien no las firman, y eso hemos hecho los señalamientos, y por eso nosotros insistimos. Hay normas oficiales que nosotros precisamente verificamos si se están cumpliendo las normas oficiales mexicanas, por ejemplo del expediente clínico o del recién nacido. Por eso a veces insistimos que en esta reforma de decir derechos humanos, por eso planteamos nosotros que dentro de la currícula en las escuelas, en las facultades médicas, además del tema de la medicina legal, se pudiera incorporar el tema de derechos humanos, pero explicando además del derecho cuál es la ética en el servicio médico y de qué manera yo debo de cumplir y qué debo de tener primero presente, cuáles son los derechos principales que yo voy a atender en la prestación de mi servicio, que son la vida, la protección a la salud, el trato digno, la no discriminación, inclusive, ¿por qué no?, abordar el tema de la objeción de conciencia en el terreno médico, que también es parte de un derecho para los médicos, decir yo no puedo atender esto, pero voy a dar la salida para que otra persona lo pueda atender. Y todos esos casos yo creo que son los nuevos retos para la educación
en el terreno médico, y es lo que nosotros estamos potencializando. No precisamente emitir una recomendación, sino decir, vamos a generar indicadores de tal suerte que esto no vuelva a ocurrir, y podemos regresarnos también al tema de incorporar esta situación desde la propia escuela, desde la propia formación de los estudiantes. Licenciado, antes de concluir con usted, y es que muchas veces, como bien lo menciona con esta reforma del 2011, bueno, pues muchos funcionarios del sector salud no están muy inmiscuidos en materia de derechos humanos. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? Como bien dice, desde la escuela, por supuesto, pero también, me imagino, hacer algunos convenios con la misma, en este caso con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para capacitarlos en materia de derechos humanos. Y además, eventos de esta naturaleza nos permite de alguna manera sembrar y generar la inquietud de que esto es lo que viene. Sí, hemos trabajado de alguna manera con el Hospital Central, con el propio Colegio de la Profesión Médica, en temas de capacitación, y hemos, te digo, manejado la inquietud de que esto debe hacerse, y eso también lo solicitamos también cuando emitimos una recomendación, capacitación. Doctor Rada. Es muy importante lo que acaba de decir también el licenciado. Ahora quiero hablar de las fortalezas de lo que ha logrado San Luis, y yo creo y siento respeto especial por el Colegio de la Profesión Médica, porque es lo que realmente ha unido a Derechos Humanos y a COESAMED, y en algunas partes sí hemos estado trabajando en forma conjunta. En este año se ha trabajado con las 3 universidades, con las 3 facultades, bueno, una facultad de medicina y 2 escuelas de medicina que existen en San Luis. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿verdad? Se hizo un estudio muy importante, cuál era la perspectiva del estudiante de medicina en el primer año y cuál era la perspectiva de medicina en el 5º año, y en 5 años todavía no ejercen y ya tienen otra perspectiva que pues pudiera parecer que son un peligro a la hora de salir ya como estudiantes. Entonces está trabajando en esto, y las 3 instituciones participamos en forma activa, ¿verdad? Haciendo un taller un sábado toda la mañana en las 3 escuelas, VM, y luego fue la Facultad de Medicina de San Luis, y luego fue la Cuauhtémoc. Entonces esto es muy importante porque existe el compromiso con los directores de estas escuelas, entienden la situación, y al estudiante de medicina se le cambia la perspectiva aquella idealista de llegar y de dar carranza con su estetoscopio, ¿verdad? Y les hacemos ver ese tipo de situaciones a las cuales se van a enfrentar, en las cuales la medicina ha cambiado. Yo mismo como maestro en primer año a veces veo si realmente vale la pena la información que se le está dando en primer año tan estricta, ¿verdad? Con el 6 que apenas pasa en anatomía, con el problema de desempleo, con el problema de todo lo que se le va a enfrentar. Entonces, todo eso es importante, no es nada más en la formación profesional decir vamos a ser los técnicos o científicos, sino que se está trabajando sobre ese aspecto humano. Y ahora, como institución como COESAMED, pues no solamente es captar quejas, sino también tratamos, platicamos personalmente con las personas que han caído o han habido con el problema, pero también es una forma retrospectiva o de retroalimentación de tratar de mejorar. Esa es la función, no es nada más captar o estar molestando a los directores, ¿verdad? Sino hacerles ver por dónde están los problemas para tratar de mejorar la atención y la calidad de la atención médica. El arbitraje, diría usted, el doctor, es preverlo precisamente. A saber, por ejemplo, si yo veo que en este año, en el informe que les voy a presentar, aumentar los problemas de estomatología, bueno, vamos a hablar con los presidentes de los colegios que nos inviten para informarles, ¿verdad?, dónde está el problema, cuáles son las principales causas por las que se conforman los pacientes que acuden a nuestra institución, y entonces es una manera de tratar de mejorar. Doctor Ortiz, a manera de conclusión, debilidades y retos del arbitraje médico, su experiencia. Yo creo que la principal fortaleza, y aquí primero voy a hablar de fortalezas del Seguro Social, es su estructura. Es la institución de salud más grande de México. Creo que es una de las instituciones a nivel de Latinoamérica que tiene más reglamentación en la realización del acto médico, independientemente de normas oficiales mexicanas, de leyes en materia de salud. La reglamentación interna
específicamente al médico que puede y cómo debe de hacer las cosas. ¿Sí? Principal debilidad es la falta de comunicación en la relación médico-paciente. Yo creo que buena parte de las inconformidades que tenemos en atención es por una comunicación inadecuada. Ya lo mencionaba el licenciado, desde el momento en que yo le hago firmar un consentimiento es porque le informé a esa persona qué le voy a hacer y cuáles son los riesgos del procedimiento. Entonces, creo que ahí la comunicación, la relación médico-paciente es primordial en que un acto médico se califique como adecuado o inadecuado. El principal reto, me Sí, supongo. sí, es el principal reto, capacitar a la gente que deben de comunicarle a sus pacientes qué les van a hacer, cómo se les van a hacer y qué riesgos tiene el procedimiento. Ningún procedimiento médico es inocuo, tiene sus riesgos y tenemos que hacérselo al paciente de conocimiento. Doctor Rodríguez de Cot, Muchas gracias. Nuevamente